Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast llamado Amarillemos. ¿Cómo está, señor Bastián? Estoy bien, la verdad que pasó un auto fuera de tu casa rápido. Sí, pero bueno, no, es las cosas que pasan. Bien, la verdad que fue interesante ayer haber grabado con el comandante Basado Artés. Así que no, salió interesante, bueno. Sabes que después me reí harto, nos soltamos y me pareció de mal gusto, sí, que a Artés le guste la empanada con pasas. Solo eso. Buena conversación ya va a estar también, donde nos explica por qué tiene ese bigote y que Tiene no una se lo va a... explicación. Sí, tiene una explicación Una bien larga profunda. explicación. Sí. Oye, una buena semana en términos noticiosos. Pero yo quiero dar el puntapié inicial a esto. Chayanne se suma a los involucrados del Pandora Papers. Sí, la verdad que increíble. Este destape que se hace en los Pandora Papers, que básicamente dejan descubierto a millonarias inversiones en los paraísos fiscales, que es una cuestión que no es para nada nuevo, eh, pero que yo creo que ya en tiempos donde la política exige más, ya raya sobre la ética. O sea, no hay un problema legal hasta ahora, por lo menos hay una cuestión de cosas juzgadas, a menos que se abra un caso. Me estoy refiriendo en tema Piñera, eh, pero yo creo que hay que la cagada. Muy básicamente, bueno, básicamente resumiéndola eso, que la cagada porque eh, se manifiesta hechos que, que salen a la luz nuevamente respecto al caso del proyecto Caso Domingo, que ya lo Voy explicaremos a... Justo iba a tomar eso. Te iba a decir acá detalladamente. cómo estaba estructurado esto de las sociedades, para que lo veamos. Que primero es que nos encontramos con la familia Piñera Morel y la familia Delano Méndez. Un 33,3% de participación tenían los Piñera Morel, un 22,73% los Delano Méndez. Y esto les daba el 56% de propiedad sobre Minería Activa 1 SPA, ¿ya? Que es a su vez propietaria de Minera Andes Iron Limitada, que a su vez estaba encargada del proyecto Dominga. De ahí viene este vínculo que llegamos a Dominga. No sé. ¿Qué opináis, Bastián, del tema de esta declaración que después sale a dar en una rueda de prensa Piñera? Yo la encontré, la verdad, que podría mejor haber quedado con el comunicado oficial que sacan y listo. Porque no fue para nada esclarecedor ese espacio. No, complejo. Complejo, o sea, yo creo que en este minuto no hay nadie que no se esté salvando, incluso Cheyenne. Yo creo que faltaría la tía Pikachu como estandarte, y que en definitiva el 2010 el perro Matapaco haya tenido alguna inversión en algún paraíso fiscal, pero no, ¿Qué la verdad que desierto tu la pura web, participación en esto? un 0,2%, así que igual me funo inmediatamente. Comprando acciones como loco para ser parte. En la isla. ¿Sabes qué? Siempre el paraíso fiscal me recuerda a un caso de un capítulo de Los Simpsons de Islas Caimanes, no sé si te acuerdas ahí, que descubren que Krusty en definitiva está evadiendo impuestos y está llegando como sus ganancias a Islas Caimanes. Eh, que no es una cuestión nueva, por lo demás, Nada más de un siempre. capítulo de los 90, eh, el problema es que tenemos a Chayanne, po. No, pero está ¿Cómo de moda. Chayanne, weón? Bueno, Chayanne. ¿Sabes qué? Esto incluso, y acá voy a poner, voy a sacar mi lado del balón. De fan del balón.
Esto se da mucho también y se dio bastante cuando Hacienda Española tuvo muchos problemas con futbolistas del Real Madrid y del Barcelona. No sé si te acuerdas. Messi, Cristiano Me Ronaldo, acuerdo de Messi. Me Xavi acuerdo, Alonso. sí, me acuerdo cuando Messi tuvo que declarar, ¿te acuerdas? Sí, y Cristiano igual, Cristiano Ronaldo igual declara. Y Xavi Alonso va dos veces a juicio contra Hacienda. Gana dos y ahora está en un tercero, parece. Entonces, hace rato vienen estas figuras medias curiosas, sobre todo cuando tenéis grandes capitales. Sí, yo lo resumiría en que la república se cae, los estandartes morales se caen de las figuras representativas como Chayanne, el Pelao Bade, y este acceso a la información de que al parecer no existe. No existen personajes El, com- intachables que uno podría el admirar. comandante Artés no tiene paraíso fiscal. El comandante Arte está funado por sus comentarios racistas y xenófobos fuera de la embajada cubana, entonces, de Venezuela, entonces, Cuba, Venezuela, no me acuerdo. Venezolana, disculpa. Entonces, el profe Basado Arte también tiene. Entonces, eh, yo creo que hay que empezar a descartar quién es el menos funado y quién es por lo menos el que tiene. No Nivel sé. de política chilena. Claro, el nivel de política chilena. Elijamos al que menos esté funado. Tenemos a la Llana, tenemos a Marc por Chile, a Cas, Ya, para quien tení hablar. Cas tenía el caso de los Panama Papers, creo que era que se llamaba ese caso. Que quedó ahí entre. Está funado. Yarna está funada por los 600 millones que ya sí, no fue su administración, pero para que vamos a entrar en detalles completos, explicar esa acusación constitucional y cómo fue utilizada. Pero en definitiva, igual está funada porque la wea la han hecho correr como locos. Po. De hecho, lo que dijo Bordes que están pagando en Twitter es cierto. Eh, Pero bueno, ahí tienes a esa. Sichel lo sí, po. funaron por lobista. Es Sebastián Piñera, disculpa. Sebastián Piñera. O sea, Que Arte da su impresión respecto del lapsus. el Opina. Larson sí, lo opina El también. lapsus. Después Cass, o sea, ya dijimos Cass, tenemos el de Yarna, Sichel, Meo En la está Wikipedia. refunado. Sí, pero Meo está Meo, refunado. Meo está refunado. ¿Y Parisi para qué? Parisi el último funado estandarte de la gente y su partido piramidal. eh, Entonces, y ¿te acuerdas, weón? Que yo PDG que alguien Paper. viene escuchando los podcasts, yo dije, man, que me parecía raro de por qué Parisi no llegaba y claro, Lo el tema de la dijimos. pensión alimenticia, lo dijimos. Lo dijimos, sí. Porque era Lo raro que comentamos. no llegase. Era Eh, raro, era raro. Algo había. Entonces, Nosotros pensamos que era en Estados Unidos, sí. Pero era acá. sí, claro, claro. La verdad es que planteábamos que podía No. tener algo allá abierto y que ese sea el problema, pero no era acá. Y Arte, weón, funado por comentarios racistas y xenófobos y por ser muy basado. Sí. Porque hay que basarse lisa y llanamente, ¿no? Y lo dijo Liz llanamente. Si no, no era Lisa y Artés. llanamente. Pero oye, la vuelta ya que le damos a este tema o sea, del Pandora Papers nos lleva indudablemente, indiscutiblemente y lisa y llanamente a la carrera presidencial. Yo creo que acá Piñera está lapidando a su sector. Sí, yo antes de pasar ese tema no dejaría pasar un tema muy relevante que está pasando. Que de hecho hace rato estaba comentando con mi abuelo respecto a la acusación constitucional que Exactamente. se va a presentar por todas las bancadas de la oposición, desde la democracia cristiana al Partido Comunista, ahora sí la democracia cristiana no amarillo, y al parecer tendrían todos los votos de ese sector para apoyar una acusación constitucional contra Piñera. Frente Amplio, que también Incluso, estaba metido ahí. sí, pero claro, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que está ahí. Y además, ayer me parecieron curiosas un poco las declaraciones de Camila Flores, una activa y defensora de este gobierno, y no solo de este gobierno, sino que del gobierno de Pinochet, como dice ella. Del gobierno Eh, Pinochet, así lo dice ella, sí. Sí, y diciendo de que, en definitiva,
le parecía un poco raro y cuestionable, al menos, no, poco creíble. Esa fue Cosas pero después cuestionables. utilizó más calificativo, claro. Como por Poco ejemplo, creíble a Piñera. Entonces ella dijo de que se tiene que estudiar el caso amarillo, amarillo. Rara. La verdad que todos los políticos están amarillando con esto porque saben de que les salpica para sus proceso reelecciones. electoral, po. Pero, o sea, Osandón ayer, Osandón como el más díscolo de los senadores, lo entrevistaron por todos lados diciendo de que él no le temblaba la mano si se llegaba a comprobar aprobar una cuestión constitucional contra Piñera. Así que No, Sandón va a votar a se favor. podría, o sea, bueno, o sea, juntan unos par de votos más de los senadores y te pitía a Piñera, básicamente. Así que yo creo que Primer, esta acusación constitucional está fuerte. primer, primer presidente que pudiese ser destituido. Primero. Es una situación interesante porque la acusación constitucional, ojo, esto no tiene nada que ver con... Yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, lo que pasa es que ya esto fue investigado, esto prescribió, etcétera, a propósito de la acción penal que pudiese darse, pero la acusación constitucional tiene otra característica u otros caracteres. Entonces, Sí, podrían de lo hecho más de pasar. lo establece la propia constitución como un juicio político jurídico. Pero hay una excepción muy importante respecto a cómo establece la actual constitución sobre el daño a la honra de la nación, de la nación. Y se justifica básicamente respecto a que Piñera ha salido en todas las portadas de muchas, la verdad, muchas portadas de diarios y medios internacionales en el mundo, que ha dejado con un prestigio como un presidente de derecha corrupto en América Latina. No solamente obviamente este presidente, sino que hay varios más involucrados, incluyendo Chayanne, como, como mencionamos, pero Chayanne, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Shakira, por lo tanto, se Sí, no hace me lo desde sabía. En todo caso, ella vive en España, así que la tasa impositiva que tiene que pagar de impuestos es bastante alta. Porque España tiene un tema aparte y no sé si hay seguido este tema de los streamers muy famosos que se van a... Oh, se me fue. No, estoy que está al lado, pero se me fue el nombre. a Portugal. No, 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 es más chiquitito. Ah, ya, si sean como un país, claro, claro, facturan en otro país. Sí, y viven Sí, allá algunos ya, muchos. sí, 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 Andorra. sí, sí, Andorra, sí, Andorra. Sí, bueno, lo que pasa es que las tasas impositivas en Europa de verdad son muy altas. Eh, y en España son, bueno, mucho, mucho más altas. Pero bueno, no quiero abordar mucho en ese tema, sino que solamente decir de que la cuestión constitucional es muy probable y que Piñera puede ser el primer presidente de la historia destituido Eh, eh, sí. Y no por una sin haber cumplido resolución, su mandato. ojo. Que es una cuestión ahí que se hace una discusión bien. O sea, sin un trasfondo real. A propósito de lo que pasa en el gobierno de Allende. Eso. Esta acusación constitucional sí puede poner medio díscolo a varias personas. Como también Bastián decía. Y porque estamos en pleno proceso electoral, mucho en reelección. Entonces van a tener que cuidarse ellos. Porque si no, Piñera se puede llevar a parte de la derecha con él. Y Y quedar ahora yo lo involucraría con el tema presidencial, que se está llevando todo, o sea, se está llevando todo lo informativo, incluso sobrepasando el tema constitucional que estamos viviendo, o sea, estamos viviendo un proceso constitucional ahora, hoy día mismo, y el tema presidencial y Pandora Papers se lleva todo. Y salpica, evidentemente, a su sector y a su candidato presidencial, Sebastián Sichel, eh, que además ha mermado increíblemente su posición en las encuestas eh, y ha subido rara, pero la verdad que yo todavía no me explico que lo podemos conversar. eh, el fenómeno Cas. que el fenómeno Cast.
y te das cuenta de que en definitiva baja Sichel, sube Kast y sube Yasna. Por lo tanto ahí tenéis un juego o por lo menos datos numéricos que dicen algo respecto a cuál era el votante probable Sichel y el que votó quizá en las primarias presidenciales por Sichel. Yo me atrevería a decir de que voto Sichel era el voto duro de derecha porque creían un voto fiable, o el voto más bien de voto duro de derecha y el voto de derecha. El de derecha a secas, o sea, no este centro derecha, no una derecha liberal, no un Evópoli, sino más bien un RN UDI que veía viable en definitiva un gobierno con Sebastián Sichel. Ya que es mucho más competitivo, como lo ha dicho Merzelberg, el Eva Hoffman, etcétera, de que es mucho más competitivo una segunda vuelta con Boric. Pero después del debate subió increíblemente Kast y baja esos 5 puntos Sichel, porque baja casi en todas las encuestas 5% porcentual, y sube Kast. Y también sube Yasna, pero Yasna sigue estando en el cuarto lugar, pero con muchas posibilidades, creo yo, ese segundo puesto. Yo creo que la disputa es entre Kast y Proboste. Yo creo que en una segunda vuelta Kast Boric es pero una paliza, pero casi o más que una victoria de la prueba. Vamos a tener más debate. Bueno, Natel ya confirmó dos, cuándo es el que va a ser en primera vuelta y cuál es el que va a ser va a ser uno y uno para primera vuelta y uno para la segunda, o segunda votación, ¿no? Yo incluso decía segunda votación. Y también el 15 de octubre, Archie también va a ser un debate. Eso puede marcar bastante. ¿Cómo vamos a seguir viendo y se va a mover este panorama? ¿Va a ser Kast un fenómeno que va a crecer más? ¿O llegó a un techo en la encuesta y le espera solamente disminuir? ¿Sichel crece o se mantiene? ¿Yasna crece o se mantiene o baja? ¿Cómo va a ser la irrupción de Meo en este debate, que ya debiese poder participar, que ya no va a estar en esta cuarentena, que fue para el primero? Parisi no se sabe cuándo llega, así que si no lo dejan participar online, cosa que todavía no tengo claro, es probable que va a estar llorando en redes sociales el día anterior, todo el día. Si Parisi no hay debate, va a hacer su hashtag, van a estar ahí compitiendo. Y Boric es si se afianza en la punta o tiende a hacer esta estrategia que yo creo que le está funcionando, que se dio cuenta de que a Jadwe lo mató, lo sepultó, que fue ir a perder a los demás. Porque por eso rehuye tanto. Bueno, y se estuvo peleando con, no sé si lo viste, se estuvo peleando con Kast por Twitter. ¿Quién? Boric, cuando quiere hacer el debate y Boric le responde a Kast que debate Kast-Boric y le dice que hay que esperar que pasa la segunda vuelta y que lo hagan en Panamá para que juegue local. Que juegue local, sí. Sí lo leí. Empezó la disputa. Empezó la disputa, por supuesto, pero bueno, yo creo que el tema Sichel es un fenómeno muy interesante, porque en definitiva este discurso no político, no metamos la política en la política, básicamente Sichel. No politicemos la política. No politicemos la política y quitándole un poco el respaldo a los partidos políticos y básicamente insultando a los partidos políticos. Yo creo que ha sido una muy mala estrategia de Sichel. O sea, el tipo ya se quiere vender como independiente, no resultó. O sea, sí te resultó. Este lunes es el debate. Ojo, el de Archie del Radial, que es el 15, y este lunes tenemos otro debate que es transmitido por Canal 13, TVN, T13, Mega. Y van a estar todos. Lo que yo quería decir es que si te funcionó básicamente venderte tu proyecto familiar y toda esa cuestión de tu familia y todo tu esfuerzo, lo que te costó llegar, no te va a funcionar el segundo. O sea, hay que ponerle sustento como colocarle caldo a la olla.
Sí, no, está muy complicado, está bastante complicado. Es que ese es el problema cuando las campañas las personalizan no en proyectos o en proyectos colectivos, ¿no? No en una idea políticamente clara, sino en la persona. Que pienso que es lo mismo que le sucede, por ejemplo, a Franco Parisi. El partido de la gente es muy dependiente de lo mismo Meo. Entonces es un tanto más difícil crecer. En cambio, cuando en la elección pasada irrumpe la Bea Sánchez, viene con esta lógica de un proceso colectivo detrás, con el Frente Amplio y todos los movimientos que lo componen. Entonces, no es que ella sea solamente ella, ¿no? Era lo que estaba detrás, estas figuras que estaban en el Congreso, el propio Gabriel Boric, Giorgio Jackson. Eh, Eso le da un poquito más de caldo. En cambio, con Sichel la tenía un tanto más difícil porque ni siquiera tiene alineado a su sector completamente con él. ¿Cachai? Hay varios discos, yo creo, ahí en la UDI que están mirando con muy buenos ojos a José Antonio Caz, que les parece incluso más representativo, porque Sichel tiende a renegar de la derecha, aun cuando esté en ese sector. Intenta decir, no, 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 yo no estoy tan acá, entonces mejor intenta centralizarse bastante y renegar de la derecha. Eso no sé si sea una buena idea para las personas de derecha más dura o de derecha propiamente tal, que digan, no, pues o sea, si nosotros somos de derecha y votamos por la derecha, este tipo nos está renegando constantemente. Sí, de acuerdo. Yo creo que Sichel ya perdió la condición de favorito. Y ojo, Boric también ha ido bajando en la encuesta. Pero yo creo que lo de Kast, francamente, no es viable. Sí, es un partido que no está constituido en todas las regiones del país, que tiene una cantidad insignificante de concejales solo. Creo que tiene solamente un diputado, que es Harry Jürgensen, que se salió de la UDI para entrar al Partido Republicano. Jürgens, Y Urrutia. Jürgensen no está en la convención. Ahora, bueno, no me acuerdo. Es que creo que hay otro Jürgensen. Ah, ya, lo siento. Es que no sé. Ahí yo esa parte. También me queda. Ahora me dejaste la duda. Pero bueno, lo que dice que por lo menos tiene uno. Que al menos tiene uno. Que es el. Que este viejo que es guaso. ¿Cómo se llama? Que es de la zona guasa. Y por lo más bien guaso y bruto. Sin desmerecer a quienes son guasos y no lo son. Pero este tipo es un imbécil. Disculpen. Que no me acuerdo cómo se llama. Urrutia. ¿Cuál es su nombre? No me acuerdo, pero yo lo cita José Antonio a propósito de este tema del rodeo en alguna cuña que da. Sí. O sea, si tú quieres hablar de una derecha muy poco intelectual y poco y poco, no Yo no voy a sé, decir nada al respecto. estudiosa, eh, ahí tenía un tipo como a diferencia de quizá otra derecha que ya uno puede discrepar al menos de la idea, pero tiene un sustento, pues, El hay un IES. sustento. Sí, hay hartos centros de estudio de centro derecha. El IES, que es donde participan algunos de los panelistas de tolerancia cero, es bueno igual. Ojito. Covarrubia, Y el otro también. Mansui creo que también es Mansur, parte. Mansur, que también es Mansur, parte ahí Daniel Mansur, ya. Sí, sí. Bueno, es similar a lo que le pasa a Pero Tespo. solo, so- o sea, sí, pero lo que pasa es que Cast tiene un fenómeno. El tipo viene haciendo campaña hace 8 años. Ojo, como candidato a la presidencia. Eh, es un tipo que lleva desde el 90 en política. Desde la UDI, que fue secretario general de la UDI, renuncia. Crea este partido. Y aglutina un sector de derecha que se sentía cada vez menos representado por la UDI, que era un partido que básicamente ese era el electorado. De hecho, muchos renuncian a la UDI y van al Partido Republicano. Crea este partido, Cast, el año 2018, 2019, por ahí, 2018, si no me equivoco. Y después de las elecciones, cuando saca un 7% en las elecciones de 2017. Por lo tanto, no ha sido un partido que ha crecido. O sea,
Kast y el Partido Republicano son partidos chicos, casi extraparlamentarios. Ya candidatos, por supuesto, hay que ver. Ahora se unió con el Frente Social Cristiano, es decir, que tiene el mundo evangélico de su lado, que es un mundo que cada vez ha ido creciendo, eso hay que decirlo. Pero sinceramente no creo que en el momento o la energía, como lo dice lo dice Mayor, la energía actual de la sociedad en el país esté como para votar por un candidato de derecha en segunda, para que pase segunda vuelta. Por lo tanto, yo creo que hay una oportunidad viable de que Jasna Proboste y Gabriel Boric pasen a una eventual segunda vuelta y ver qué pasa. Por lo tanto, yo diría que ese segundo puesto está muy líquido. Pero sí que él también hay que ver qué hace. Yo creo que está su Nos sacamos las camisetas, ¿no? Casi. Pero tiene posibilidades. Sigue teniendo las mismas posibilidades. Pero sí, no me saco la camiseta. Pero creo que tiene posibilidades. Más que yo creo que tiene más posibilidades que Kast de remontar. Pero los debates son muy importantes. Y expresar la idea y no que ande peleando cada rato con Sichel, creo yo. Sí, lo que pasa es que Sichel es un personaje para pelear, po, en general, porque está apoyado por lo que es este gobierno, por eso le pegan tanto la continuidad. Tenía Artés también haciendo ese juego. No sé si, para no adelantar tanto, pero igual le pega su repasadita a Sichel cuando lo entrevistamos. O sea, por lo bajo le dijo que... No sabes que no. Escúchenlo. Escúchenlo, sí. Le sacó la cresta, pero acá para lo de... Lo de Kast fue épico. Fue épico. Pero ese fenómeno del crecimiento que tú tienes de Kast también se explica por esta polarización extrema, pues, donde cierto sector, que creo que ahí también comparto con las cosas que dices, empieza a quedarse como medio guachito y empieza a decir, mira, ¿sabes qué? Miremos para acá. Y Kast intenta llenar un vacío duro de la derecha, pero también con gran manejo de medio. Eso también te ocasiona problemas. Artés nos contaba también ayer que ahora llevan candidatos a diputados y senadores, no sé si te acuerdas. Así que quizás salga más de alguno electo. Lo mismo te va a pasar con el Partido de la Gente. Vaya a tener un futuro congreso excesivamente también polarizado. Sí, yo al menos esperaría a ver cuáles son los resultados de eso. Pero sí, hay una posibilidad de que además salga un congreso muy polarizado. O sea, si ya tenemos el tema de las bancadas bastante polarizadas, que por lo menos da un paso institucional a muchos proyectos de ley. Tampoco es una cuestión que se rechace todo y se apruebe todo. No hay una posición dura que se cierra todo, porque igual me parece que los sectores que están en principio al frente quedan como este bloque que está un poco más en resistencia al principio, se ha ido moderando bastante en muchos proyectos de ley. Yo me ha tocado ver con la Comisión de Educación y por lo tanto no diría que más allá que el Partido Comunista, que son 4 o 5, no hay más. Entonces no hay un bloque en resistencia como tal, pero sí hay una energía respecto a candidatura más izquierda dura. Pero bueno, yo no sé si se polariza tanto. Sí, sería también bueno, yo le tengo más ojo a la elección parlamentaria que a la presidencial propiamente tal, por un tema de cómo va a conversar este futuro ejecutivo con este nuevo Congreso, porque de lo contrario va a estar muy difícil, y todo lo que va a ser el tema presidencial va a decepcionar a muchas personas, a muchas, sobre todo cuando tienes candidatos que sabes que van a tener casi nulo apoyo en el Congreso, y ahí ves básicamente donde se corta el queque a propósito de las leyes. Entonces
creo que nos hemos centrado bastante en la presidencial, poco en la parlamentaria, para componer el Congreso, y eso igual hay que irlo mirando. Hay encuestas que ya te tiran más o menos creo que era en Santiago, cuáles serían como el resultado, ¿no? De que se podrían adelantar. Y eso obviamente también es un problema, pero poco se le ha dado a ese tema. Así que sería interesante que lo agarremos para otro podcast, ¿no? Y ver cómo se ve ese panorama, porque hay mucha irrupción de nuevas caras. Lo que al menos yo diría es que lo único que queda claro en las elecciones parlamentarias es que quien salga presidente o presidenta no va a tener mayoría en lo absoluto. Y creo que sobre todo el bloque de la centroizquierda, eh, si saca más de 20 diputados es bueno, la verdad. Yo creo que el Frente Amplio le va a ir bien en estas elecciones, también como a la derecha, quizá una derecha madura, también le va a ir bien por el clima político en el cual estamos viviendo, pero eso no implica que vaya a haber una mayoría, o sea, no implica que vaya a tener 70 diputados de un sector, o sea, la derecha no va a tener más de 50, 40 diputados, el Frente Amplio quizás no va a tener más que 30, 40 tampoco. Por lo tanto, eso también te invita también a negociar, pero dudo de que también dependiendo del ejecutivo, que salga el ejecutivo y los proyectos de ley que se presente, se pueda un poco entrar a una concerta 2.0 que quizá empezar a una posibilidad de negociar, Los por lo grandes tanto, acuerdos, los mínimos claro, comunes. o tenéis dos posibilidades: o se trampa todo, se bloquea todo, o en definitiva y yo creo que va a ser la tónica al principio, como pasó en la constituyente, o sea, como pasa en todos lados. Víctor, a mí me ha pasado que de repente cuando uno tiene que converger con ideas que son distintas a las tuyas, finalmente uno tarde o temprano de las partes termina cediendo, porque no podía estar Buscando el en un win to clima win, de ¿no? guerra constante. Sí, sí, No podía estar en el trotskismo constante de esta revolución permanente. Tenéis que, en definitiva, en algún momento ceder, ¿cachai? Con la noticia del winning. Por lo tanto, yo creo que eso puede pasar, al menos en tema parlamentario. Vamos a tener un tema interesante. Yo no sé si quiere agregar algo más o dejamos esta parte hasta aquí. La idea sería, y la dejo acá abierta de una, es hacer un podcast de reaccionando. No reaccionando propiamente tal, pero con nuestras impresiones del debate del día lunes, que se va a hacer televisado, para que veamos cómo se desempeñaron y intentemos hacer algo de futurología de cómo se vienen los nuevos resultados de la encuesta, incluyendo a este debate, y lo que pase también durante este fin de semana y lo que resta de días acá de semana propiamente tal, porque todos los días puede pasar algo que va a mover la aguja, sí o sí. Por ejemplo, Jan ahora tiene la posibilidad de liderar la acusación constitucional en contra de Piñera, ser como la cara visible. Eso podría también darle un incremento, ¿no? Mostrarse como una persona muy dura y empezar a captar mayor adhesión popular y subir, o eventualmente toma un rol y se empieza a marginar un poco, lo cual podría hacer incluso que bajase o se mantenga. Así que estaría interesante que hagamos ese podcast después del debate. Y por otro lado teníamos a Gabriel Boric, que también puede liderar la acusación constitucional en, en la Cámara de Diputados. Creo que pasó con Yo Chadwick, creo que ¿no? Yana, Él lideró con Chadwick. pero yo creo que lo tiene más difícil Yana, respecto porque los votos están, o sea, los votos en la Cámara de Diputados están. En el caso que se configure que toda la oposición vote a favor. Ahí están los votos. El tema es en la Cámara, en la Cámara Baja, la Cámara Alta, disculpa, respecto al Senado y Yana. Yo creo que la derecha o sectores de derecha no creo que se cuadren con Yana, porque saben que es una cuestión presidencial y no les conviene. No, totalmente. Pero vamos a tener que ver cómo sigue esto. Dicen que esta va a estar para la otra semana ya presentada, quizás este lunes. Y ver. Y poderlo comentar. También junto vamos...
qué van a decir en el debate. Yo creo que va a ser un tema también parte del debate. El Pandora Papers no va a estar ajeno a ese debate. Y vamos a ver qué declaraciones tiran, qué cuña nos dejan los presidenciables. Y eso. Spoiler. Le sacan la cresta a Sebastián Sánchez. Sí. No tengo dudas ni pruebas. Quiero ver la cuña Yasna. Artes, Meo, Yasna, Boric, o sea, tení le van a sacar la cresta, de verdad. Y vamos a ver también uno de los ejes que más dicen el votante o probable votante Kast es la consecuencia de Kast, que siempre ha dicho que esta cuestión está mal, ¿no? Que no debiesen hacerse. Vamos a ver si también le tira a Sichel este tema, o simplemente se hace el loco y no dice nada. Intenta irse por otros temas, como le gusta a él en estas instancias. A mí me gustaría que alguna vez José Antonio que explicara el tema de Panamá y de verdad se lo tirara, o sea, que no se haga el loco, o sea, a él le encanta andar con esta moralina un poco que tiene también la izquierda, ¿no? Anda señalando con el dedo no la izquierda como toda, no toda la izquierda, sino que hay grupos de izquierda, quizás como pasó con la extinta lista del pueblo, ya casi de mencionar, pero lo de Kast en definitiva le saquen, o sea, decir, oye, compadre, di qué pasó con esto, pues, pero eso. Va a estar interesante, así que yo me despido. Muchas gracias a las personas que escuchan y nos siguen escuchando en nuestro podcast. Este viene después. Quienes no hayan escuchado la entrevista al podcast con el comandante Eduardo Artés, que lo escuchen antes que este. Y también decirles que vamos a seguir, o pretendemos, vamos a seguir buscando candidatos presidenciales para tenerlo en este podcast y hacerle todo tipo de preguntas. Definiciones muy importantes. Las empanadas con pasa, sin pasa. ¿Qué tipo de vino prefieren? Yo creo que lo que podríamos hacer es subir. Estamos en Instagram, que es nuestra plataforma que más utilizamos. Sigan en Instagram, amarillemos. Y ahí vamos a hacer encuestas respecto a qué le gustaría que le preguntáramos la próxima candidata. Sí, me parece, comparto. Hay unas preguntas que vengan de ese espacio. Amarillemos en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, y también Amarillemos Podcast en YouTube, que ahora sí estamos por fin utilizando el video. Así que pueden verlo por ahí también si quieren. Así es, así que nos despedimos, muchas gracias por escucharnos. Sí, la verdad que estamos muy ocupados, por eso quizás no nos han escuchado tan permanentemente, pero vamos a estar más presentes toda vez que tengamos tiempo para grabar. Así que eso, muchas gracias, un abrazo a cada uno y pásenla bien. Que tengan buena semana.